Jerusalén. El nombre mismo era una oración y una herida. Se alzaba sobre las colinas de Judea una corona de piedra blanca y oro bajo un cielo de un azul implacable. Desde lejos la ciudad resplandecía dominada por la gloria inconcebible del templo de Herodes, una montaña de mármol y metales preciosos que parecía tocar el mismo trono de Dios. Era el centro del universo conocido, el lugar donde el cielo y la tierra debían encontrarse. Pero esa gloria era una máscara. A nivel del suelo, en las calles estrechas y retorcidas, la realidad era otra. El aire no solo olía a incienso y a los sacrificios de la mañana, olía a polvo, a sudor y a miedo. Sobre la fortaleza Antonia, vigilando cada movimiento en los patios del templo, ondeaba el estandarte del águila romana. El yugo de hierro de Roma oprimía el cuello de Israel, y cada sonido de sandalias claveteadas sobre el pavimento de piedra era un recordatorio de su cautiverio. Habían pasado 400 años, 4 siglos de silencio. Desde que la voz de Malaquías se había apagado, el cielo parecía cerrado. Los profetas ya no caminaban por la tierra. Dios había hablado, pero ahora callaba. Y en ese silencio la espera se había vuelto una agonía. Israel esperaba. Esperaba al ungido, al Mesías. Lo esperaban en cada esquina, en cada nuevo amanecer. Los fariseos lo esperaban en la escrupulosa observancia de la ley, creyendo que su piedad forzaría la mano de Dios. Los saduceos, cómodos en su alianza con el poder romano, no esperaban nada que perturbara su riqueza. Los celotes lo esperaban en el filo de una daga escondida, soñando con un líder guerrero que ahogara a las legiones en su propia sangre. Y el pueblo llano, la vasta mayoría, simplemente esperaba la liberación, un alivio del impuesto, un fin a la humillación. Sus oraciones se habían vuelto un murmullo colectivo, un suspiro desesperado lanzado contra un cielo que permanecía mudo. La espera se había convertido en una tradición, un pesado manto heredado de padres a hijos. Se leía, la ley, se cantaban los salmos, se ofrecían los sacrificios, pero el corazón de la nación estaba enfermo de esperanza diferida. ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? La pregunta resonaba en las sinagogas y en los hogares, pero se perdía en el viento del desierto. En un mundo lleno de los ecos de espadas chocando, del ruido de las monedas de los cambistas y de oraciones susurradas por desesperación, había un hombre que no solo escuchaba el silencio, sino que oía en él la vibración de una promesa. Un hombre que había afinado su alma a una frecuencia que el resto del mundo había olvidado. Su nombre era Simeón. Simeón. Para la mayoría en Jerusalén, no era más que una figura familiar tan parte del templo como las grandes columnas del pórtico de Salomón. Un anciano. Su rostro era un mapa de arrugas, cada una un testimonio de décadas de espera paciente. Pero sus ojos desmentían su edad. No estaban velados por la senilidad ni nublados por el cinismo. Eran claros, penetrantes, y estaban perpetuamente buscando. Cada día Simeón acudía al templo. No venía por obligación social, ni siquiera por el consuelo de la rutina. Venía con un propósito. Se sentaba en un rincón tranquilo observando. Veía a las multitudes entrar y salir, comerciantes, sacerdotes, peregrinos de tierras lejanas, madres, jóvenes con sus ofrendas, hombres orgullosos, envueltos en sus mantos de oración. Pero Simeón no buscaba a un conocido. Buscaba un rostro que nunca había visto, pero que amaba con todo su ser. Las Escrituras lo describen con 2 palabras de un peso inmenso: justo y piadoso. Justo ante los hombres, piadoso ante Dios. Su vida era una armonía de integridad y devoción. No se unía a las facciones políticas. No perdía el tiempo en debates teológicos estériles sobre la letra pequeña de la ley. Su preocupación era el espíritu de la ley, el corazón de Dios. Y mientras otros esperaban un alivio político, Simeón esperaba algo más profundo: la consolación de Israel. Anhelaba el momento en que Dios mismo enjugaría las lágrimas de su pueblo, no solo quitando al opresor romano, sino sanando la herida espiritual que los había separado de su Señor. Pero Simeón tenía un secreto glorioso y terrible que era el ancla de su existencia.
no era solo una esperanza general basada en los antiguos pergaminos. Era una promesa personal directa susurrada a su alma por el mismísimo Espíritu Santo. La promesa era tan simple como imposible. Él, Simeón, no probaría el frío abrazo de la muerte hasta que sus ojos hubieran visto al Cristo al ungido del Señor. Esta promesa era su aliento cada mañana y su paz cada noche. Mientras el mundo se precipitaba hacia la violencia y la desesperación, Simeón simplemente esperaba. No era una espera pasiva, sino un acto de fe vigilante. Cada niño que veía entrar en los atrios del templo hacía que su corazón diera un vuelco. ¿Será este? ¿Será él? Y cada vez el espíritu dentro de él susurraba, aún no. Espera. Así su vida se convirtió en una larga y santa vigilia. En medio de millones que esperaban un terremoto, él esperaba un susurro. La pregunta que flotaba sobre Jerusalén era, ¿cómo podía la promesa privada de un anciano olvidado convertirse en la esperanza para el mundo entero? Capítulo 1. La promesa en la tormenta. Aquella promesa no había llegado como un trueno ni en el estruendo de un terremoto. Simeón lo recordaba como si fuera ayer, aunque los pliegues de su piel y la plata de su barba atestiguaban que habían pasado décadas. Era un hombre más joven, entonces, sus hombros más rectos, su paso más firme. Estaba en una de las cámaras tranquilas del templo, lejos del bullicio de los sacrificios, con el gran rollo del profeta Isaías desplegado ante él. Las palabras hablaban de consuelo de un siervo sufriente de una luz venidera. Su corazón ardía con una mezcla de anhelo y tristeza por su pueblo. Había cerrado los ojos en oración, una oración que era más un gemido que una petición. Y entonces lo había sentido. No fue una voz audible, sino una certeza absoluta que se imprimió en su alma. Era una calidez que florecía en su pecho, una convicción tan sólida como las piedras del templo. No verás la muerte hasta que hayas visto al ungido del Señor. El aliento se le atascó en la garganta. Miró a su alrededor. Nada había cambiado. El sol de la tarde seguía proyectando sombras alargadas sobre el suelo de piedra. Un sacerdote pasó por el pasillo ajeno al cataclismo que acababa de ocurrir en el espíritu de un hombre. Simeón se arrodilló temblando no de miedo sino de asombro. ¿Él? ¿Por qué él no era un rey ni un sumo sacerdote ni un gran erudito? Solo era Simeón, un hombre que amaba a Dios y esperaba su consuelo. En ese momento la promesa se selló. Desde aquel día su vida adquirió un único y singular propósito. La promesa no era un privilegio para su propio consuelo, era una misión. Era un centinela apostado en la muralla de la historia, y su deber era permanecer despierto, vigilar y estar listo. Otros vivían sus vidas en la búsqueda de riqueza, familia o conocimiento. La vida de Simeón se convirtió en un acto de espera activa. Su vejez no era un declive, sino un ascenso hacia el momento cumbre de su existencia. No temía a la enfermedad ni al debilitamiento de sus miembros. La muerte misma había perdido su aguijón porque la palabra de Dios le había asegurado que no podría reclamarlo, hasta que la palabra de Dios se hiciera carne ante sus ojos. Sus días transcurrían en la cadencia familiar del templo. Se había convertido en una figura conocida, casi una institución. Otros ancianos buscaban su compañía, y él compartía con ellos su sabiduría y su paz. A menudo se sentaba con Ana, la profetisa hija de Fanuel. Ella también era una reliquia de una fe inquebrantable, una viuda que había hecho del templo su único hogar, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Sus conversaciones eran un bálsamo. Hablaban de las escrituras, de las antiguas promesas, del anhelo compartido por la redención de Jerusalén. Había un entendimiento tácito entre ellos, un reconocimiento mutuo de almas que vivían en el umbral de la eternidad. Pero ni siquiera a Ana le había revelado la totalidad de su secreto. La promesa era un fuego sagrado demasiado personal para compartirlo. Era un pacto silencioso entre él y el Altísimo. Mientras el resto de Israel esperaba colectivamente, Simeón llevaba la carga y la gloria de una espera personal e intransferible. Capítulo 2. Las antiguas profecías.
La fe de Simeón no era un deseo ciego arrojado a la oscuridad. Estaba anclada en la roca sólida de las Escrituras. En las horas tranquilas de la tarde, cuando las multitudes se retiraban a menudo, se le podía encontrar en la sinagoga del templo o en una pequeña sala de estudio inclinado sobre los pesados rollos. Sus dedos arrugados y manchados por la edad trazaban con reverencia las antiguas letras hebreas. Su refugio favorito era el rollo del profeta Isaías. Era allí donde la promesa que ardía en su corazón encontraba su eco y su contexto. Desenrollaba el pergamino con cuidado. El sonido quebradizo era como una conversación con el pasado. Su voz, aunque debilitada por los años, cobraba fuerza mientras leía en voz baja. Leía sobre la Virgen que concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo podría ser esto? Su mente se maravillaba ante el misterio. Leía sobre el niño que nacería, el hijo que le sería dado, sobre cuyo hombro reposaría el gobierno. Y sus títulos resonaban en la pequeña habitación: admirable consejero Dios, fuerte Padre eterno, príncipe de paz. Un rey. Sí, Israel esperaba un rey. Pero las siguientes palabras hablaban de un trono que se establecería con juicio y con justicia, no con la espada. Pero era otro pasaje el que más profundamente conmovía su alma. El capítulo 53. La descripción del siervo sufriente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido. Fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estaba la gran paradoja. ¿Cómo podía el Mesías ser un rey triunfante y un siervo sufriente a la vez? El resto de Jerusalén parecía elegir solo una parte de la profecía, la que hablaba de gloria y liberación de Roma. Pero Simeón, guiado por el Espíritu, entendía que ambas eran verdaderas. La corona de gloria solo vendría a través de la corona de espinas. La liberación del pecado era una batalla mucho más profunda que la liberación de César. Había otra profecía, una, que muchos de sus contemporáneos preferían pasar por alto, pero que para Simeón era central. Isaías de nuevo. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y más adelante, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz de las gentes para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto era revolucionario. La salvación no era un tesoro privado para Israel. No era un privilegio nacionalista. Era un regalo para el mundo entero. El Mesías no vendría solo por la consolación de Israel, sino por la redención de la humanidad. Simeón cerraba los ojos y oraba para comprender la inmensidad de ese plan. Oraba para que su propio corazón judío hasta la médula se ensanchara lo suficiente como para abrazar una esperanza tan vasta. Esta comprensión lo separaba aún más de las facciones que lo rodeaban. No esperaba a un líder militar. Esperaba la misma salvación de Dios, una luz destinada a brillar en la oscuridad de cada nación. Capítulo 3. Un llanto resuena en Belén. Mientras Simeón oraba y esperaba en la magnificencia del templo, la maquinaria del destino se ponía en marcha no por la voluntad de los sumos sacerdotes, sino por el capricho de un emperador pagano a 1000 millas de distancia. En Roma, César Augusto, en la cúspide de su poder, decidió que todo el mundo conocido debía ser contado. Un decreto imperial frío e impersonal se emitió viajando por las calzadas romanas, llevado por mensajeros a caballo, hasta que llegó al inquieto rincón de Judea. Cada hombre debía regresar a la ciudad de sus antepasados para registrarse. Para un joven carpintero en el pueblo de Nazaret, en Galilea, este decreto fue un golpe devastador. Su nombre era José, un hombre justo descendiente de la casa real de David. Estaba desposado con una joven llamada María, y su situación ya era complicada más allá de toda comprensión. Ella estaba encinta no de él, sino del Espíritu Santo, un misterio que él había aceptado solo después de la intervención de un ángel. Ahora, con ella en los últimos días de su embarazo,
La ley romana les ordenaba emprender un arduo viaje de más de 150 kilómetros hacia el sur a Belén, la ciudad de David. El viaje fue una prueba de resistencia y fe. El camino era polvoriento peligroso, y cada sacudida del asno sobre el que viajaba María era una agonía para José. Llegaron a Belén no como descendientes reales, sino como refugiados económicos. La pequeña ciudad estaba abarrotada, hinchada por el censo. Las posadas estaban llenas sus luces, y su calor reservados para aquellos con más dinero o menos escrúpulos. No hay lugar, la frase resonó puerta tras puerta. Rechazados, agotados y desesperados encontraron refugio en el lugar más humilde imaginable, un establo, probablemente una cueva excavada en la ladera, un lugar que olía a heno y animales. Y allí, en la oscuridad, rodeada por el suave murmullo del ganado, María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en los pañales que había preparado y lo acostó en un pesebre, un cajón de piedra del que comían los animales. El Verbo se había hecho carne. El Creador del universo había entrado en su creación como un bebé indefenso, y el mundo que había venido a salvar no le había ofrecido más que un establo. Pero si el mundo de los hombres estaba ciego, el cielo no lo estaba. En los campos que rodeaban Belén, la noche explotó en gloria. A un grupo de pastores, hombres rudos y marginados que velaban sus rebaños bajo las estrellas, se les apareció un ángel del Señor. El miedo los paralizó, pero la voz del ángel trajo noticias que cambiarían el mundo. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de repente el cielo nocturno se llenó de una multitud de las huestes celestiales, cantando una música que ningún oído humano había escuchado antes. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando la luz se desvaneció y el silencio regresó, los pastores se miraron unos a otros sin aliento. La revelación no había venido a los teólogos en Jerusalén, sino a ellos. Su decisión fue instantánea. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Corrieron tropezando en la oscuridad, sus corazones latiendo con una esperanza salvaje. Encontraron todo tal como el ángel había dicho a José, a María y al niño acostado en el pesebre. Fueron los primeros en adorar. El acto de fe de estos hombres sencillos fue el primer paso de la humanidad hacia su Salvador. Capítulo 4. La espera silenciosa. Esa misma noche, a pocos kilómetros de distancia en Jerusalén, Simeón no podía dormir. El aire de la noche, generalmente tranquilo, parecía vibrar con una energía que no podía nombrar. Había una quietud en la ciudad, pero debajo de ella, en el reino del Espíritu, sentía una agitación como el estruendo distante de una gran marea cambiando de rumbo. Se levantó de su lecho. Sus viejos huesos protestaron, pero su espíritu estaba alerta, inquieto. Fue a la pequeña ventana de su habitación que miraba hacia el monte del templo. La luna bañaba de plata los muros silenciosos. No hubo ninguna visión, ninguna voz. Solo una profunda sensación de cumplimiento, una anticipación tan densa que casi podía saborearla. Pasó el resto de la noche en oración, no pidiendo, sino escuchando. Sentía que el mundo había cambiado irrevocablemente. La larga noche de la espera estaba a punto de terminar. El amanecer estaba cerca. 8 días después, en estricta obediencia a la ley de Moisés, el niño fue circuncidado. Fue en ese momento que recibió oficialmente su nombre. Era el nombre que el ángel Gabriel le había dicho a María, el nombre que el ángel le había ordenado a José en un sueño. No era un nombre real como David o Salomón. Era un nombre común, pero cargado de un significado profético. Lo llamaron Jesús Yeshua. En hebreo, el nombre era una oración y una declaración: Yahvé salva. Este mismo nombre era la esencia de la promesa que Simeón había guardado en su corazón durante décadas. Mientras el niño era nombrado en la humildad de Belén, el anciano en Jerusalén sintió otro tirón en su alma, una confirmación silenciosa de que la salvación de Dios
no solo estaba en camino, sino que ya tenía un nombre. La espera continuaba, pero ahora tenía un nuevo filo, una inminencia que hacía que cada nuevo día fuera eléctrico. Capítulo 5. La purificación. Habían pasado 40 días. 40 días desde el nacimiento en el establo. 40 días de asombro silencioso en el pequeño pueblo de Belén. La ley de Moisés era explícita. Según el libro de Levítico, una mujer que daba a luz a un hijo varón permanecía impura durante este tiempo, y al cumplirse los días, debía presentarse en el templo. Debía llevar una ofrenda, un cordero de un año para el holocausto, y un pichón o una tórtola para la ofrenda por el pecado. Pero la ley en su sabiduría también proveía para los pobres, y si no tiene lo suficiente para un cordero, decía el texto, tomará entonces 2 tórtolas o 2 pichones. José y María prepararon su viaje. La distancia de Belén a Jerusalén era corta, apenas unos pocos kilómetros, un paseo de 2 horas. Ya no eran los refugiados desesperados que buscaban posada en la noche. Ahora eran fieles observantes de la ley que subían a la casa del Señor. José preparó la ofrenda de los pobres. Sostenía en sus manos al Redentor del mundo, al sumo sacerdote eterno. Y sin embargo su humildad y su obediencia a la ley eran tan profundas que se dispusieron a cumplir el ritual. La ironía era cósmica. El que había escrito la ley ahora era sujeto a ella. Aquel a quien el templo entero estaba dedicado, el mismo Señor del templo, estaba a punto de ser presentado como la ofrenda de un hombre pobre. Entraron en Jerusalén. La cámara los sigue mientras se unen a la corriente de peregrinos y mercaderes. Pasan bajo la sombra de la fortaleza Antonia, con el estandarte romano recordándoles su servidumbre. Pero sus ojos están fijos en la colosal estructura que se eleva ante ellos, el templo. María sostiene a Jesús pegado a su pecho. Ha guardado todas estas cosas en su corazón: la visita del ángel, el canto de los pastores, el misterio de este niño que es su hijo, pero también su Señor. Cada paso hacia esos atrios sagrados parece un paso hacia el cumplimiento de un destino que apenas puede empezar a comprender. Capítulo 6. Los sacerdotes ocupados. El atrio exterior. El atrio de los gentiles es un caos de ruido y actividad. El aire que debería ser sagrado está lleno del balido de las ovejas destinadas al sacrificio, el arrullo de las palomas en sus jaulas y el agudo tintineo de las monedas. Los cambistas sentados en sus mesas discuten ásperamente con los peregrinos, cambiando la moneda impura del imperio por el ciclo del templo, la única moneda aceptada. Es un mercado ruidoso, un negocio próspero disfrazado de devoción. Sacerdotes levitas vestidos con sus ropas de lino se mueven con eficiencia profesional, sus rostros impasibles. Para ellos es un día más. Cientos de familias vendrían a presentar a sus primogénitos, cientos de mujeres vendrían para su purificación. El ritual se había convertido en rutina. María y José avanzan con timidez, encontrando su lugar en la fila, esperando su turno en el atrio de las mujeres donde se realizaría la ceremonia. Sostienen su modesta ofrenda, los 2 pichones. Pasan desapercibidos una familia más entre la multitud. Un sacerdote de mirada cansada, ocupado en supervisar las ofrendas, posa su mirada sobre ellos por un instante. Ve a una joven campesina de Galilea, a un carpintero con manos callosas y a un bebé dormido. No ve nada de importancia. Su mirada se desvía buscando al siguiente peregrino. No tiene idea de que acaba de mirar al Señor de la gloria. No sabe que la profecía de Malaquías se está cumpliendo en ese preciso instante ante sus ojos ciegos, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. El Señor había llegado, pero los guardianes de su casa estaban demasiado ocupados para reconocerlo. La ceguera espiritual de los líderes religiosos es un muro grueso alrededor del corazón del templo. Confían en sus rituales, en su linaje, en su conocimiento de la letra de la ley. Pero el espíritu de la ley se les escapa. Dios no estaba buscando la eficiencia de sus sacrificios ni la pureza de su oro. Estaba buscando corazones humildes y expectantes. Y en todo ese vasto complejo, solo unos pocos como Simeón y Ana
Habían mantenido sus almas afinadas a la frecuencia de Dios, esperando no un ritual, sino una revelación. Capítulo 7. La impulsión del Espíritu Santo. Esa misma mañana, en su modesta casa en algún lugar de Jerusalén, Simeón se despertó. Pero este amanecer era diferente. No era el suave llamado de la costumbre lo que lo sacó de su lecho. Era una urgencia, una sacudida eléctrica en su espíritu. El Espíritu Santo, que había sido su compañero constante durante décadas, ahora no susurraba urgía. Ve al templo. La orden era clara, imperativa, inconfundible. No era la invitación habitual a su vigilia diaria. Era una citación divina. Hoy era el día. Simeón se vistió, sus manos temblando ligeramente, no por la vejez, sino por la anticipación. Su corazón, que había latido al ritmo paciente de la espera durante tanto tiempo, ahora golpeaba contra sus costillas con la fuerza de un tambor de guerra. Se movió con una energía que desmentía sus años. Sus viejos músculos, acostumbrados a un paso lento y deliberado, encontraron una nueva agilidad. Salió a las calles familiares, pero hoy todo parecía diferente. La luz del sol sobre las piedras de Jerusalén parecía más brillante, el aire más nítido. Cada rostro que pasaba parecía ajeno al drama cósmico que estaba a punto de desarrollarse. Mientras caminaba, casi corría hacia las puertas del templo, su mente repasaba la promesa. Décadas de fidelidad, décadas de escanear los rostros de los peregrinos, décadas de preguntarse: Señor, ¿cuándo? Y ahora el Espíritu le decía: ahora. El Evangelio de Lucas lo resume en una frase de una potencia asombrosa: y movido por el Espíritu vino al templo. No fue su idea, no fue su horario. Fue su obediencia instantánea al impulso soberano de Dios. El clímax de su vida no dependía de su propia sabiduría, sino de su capacidad para escuchar y obedecer la voz del Espíritu en el momento preciso. Entró en los atrios sin aliento, su alma vibrando, sus ojos buscando. Capítulo 8. En medio de la multitud, Simeón se detuvo en el umbral del atrio de las mujeres. El lugar estaba lleno. Mujeres esperando su turno, con los sacerdotes, familias, saludando a amigos, niños corriendo. El ruido y la conmoción lo envolvieron. ¿Cómo lo encontraría? ¿Cómo podría reconocerlo? Buscaría a un rey, a un niño con una señal visible. Esperaba un coro de ángeles como el que habían oído los pastores, no. El espíritu que lo había impulsado hasta allí ahora agudizaba sus sentidos. Sus ojos viejos pero penetrantes comenzaron a escanear a la multitud. Miró a una familia rica seguida de sirvientes, presentando un cordero gordo para su ofrenda. El espíritu permaneció en silencio. Miró a un rabino conocido discutiendo un punto de la ley con sus discípulos. Silencio. Su mirada pasó sobre docenas de rostros, docenas de niños. Y entonces los vio. Eran la imagen de la insignificancia. Un hombre joven, claramente un artesano, y su esposa, una muchacha de aspecto dulce y sencillo. No había nada en ellos que atrajera la atención del mundo. Parecían cansados del viaje, pero había una dignidad tranquila en ellos. Y en los brazos de la madre, un bebé envuelto en pañales sencillos. En el instante en que los ojos de Simeón se posaron en el niño, el universo se detuvo. No hubo ninguna aureola visible. Ninguna música celestial llenó el templo. Fue un reconocimiento interno absoluto y abrumador. El Espíritu Santo dentro de él, el mismo Espíritu que le había hecho la promesa, ahora gritaba en su alma: es Él, esta es la consolación de Israel, esta es tu salvación. La espera había terminado. La promesa estaba cumplida. Simeón sintió que sus rodillas flaqueaban no por la edad, sino por el peso de la gloria. Capítulo 9. El encuentro. El tiempo pareció ralentizarse. El ruido del templo se desvaneció en un murmullo distante. Todo el enfoque de Simeón se redujo a esa pequeña familia. Dio un paso, luego otro, abriéndose paso entre la multitud que se apartó inconscientemente ante la intensidad de su semblante. María y José vieron acercarse a este extraño anciano. Su túnica era sencilla, pero su rostro estaba iluminado desde dentro.
y sus ojos estaban fijos en Jesús, llenos de lágrimas y de un asombro extático. María instintivamente estrechó a su hijo contra su pecho. José se puso ligeramente delante de ella protector. Simeón se detuvo frente a ellos. No dijo nada. No podía. Las palabras eran inadecuadas para el momento. Simplemente con un gesto de infinita ternura y reverencia, extendió sus manos. Eran manos arrugadas, manchadas por el tiempo, temblorosas. Pero eran las manos de un centinela que había permanecido en su puesto hasta el amanecer. Había una santidad en su mirada, una autoridad pacífica que desarmó el miedo de María. Vio en sus ojos no la locura de un fanático, sino la certeza de un santo. En un acto de fe correspondiendo al acto de fe de él, María miró a José por un segundo, y luego lentamente colocó a su hijo, el Hijo de Dios, en los brazos del anciano, y él le tomó en sus brazos. En ese momento la historia se partió en dos. El antiguo pacto y el nuevo se abrazaron. La larga noche de la profecía daba paso al amanecer del cumplimiento. Simeón sostuvo al bebé. Era ligero, frágil, cálido. Y sin embargo Simeón sintió el peso imposible de la eternidad. Estaba sosteniendo al Creador del universo en la forma de un niño. Estaba sosteniendo la misma salvación de Dios. Las décadas de espera, la agonía de la esperanza diferida, el dolor de un Israel cautivo, todo se disolvió en ese instante de comunión pura. Las lágrimas que habían nublado sus ojos ahora corrían libremente por las profundas arrugas de sus mejillas, cayendo sobre los pañales del niño. Su misión había terminado. Su ancla había encontrado su puerto. Capítulo 10. El asombro de los padres. María y José observaban con la boca entreabierta, paralizados por el asombro. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo podía saber? Habían escuchado a los ángeles en la soledad de Nazaret. Habían recibido el homenaje de pastores sin nombre en la oscuridad de un establo. Pero esto era diferente. Esto estaba sucediendo a plena luz del día en el corazón mismo del judaísmo, en el templo de Dios. Y este hombre no era un simple pastor. Tenía el aire de un sadik, un hombre justo, un profeta reconocido por su piedad. Y estaba proclamando públicamente la identidad de su hijo. Su asombro no era solo por las palabras que Simeón estaba a punto de pronunciar, sino por el evento en sí. Estaban en un viaje de descubrimiento. Cada día revelaba una nueva faceta del increíble plan en el que habían sido envueltos. Vieron el rostro de Simeón transfigurado por un gozo que parecía demasiado grande para un cuerpo humano, y supieron más allá de toda duda que estaban en presencia de algo profundamente sagrado. La fe de ellos, aunque ya probada, se vio inmensamente fortalecida, antes de que Simeón elevara su voz en el canto que la iglesia recordaría para siempre. Sus ojos llenos de lágrimas se volvieron de la faz del niño hacia los rostros asombrados de los padres, y Simeón los bendijo. Con la autoridad de un patriarca, de un sacerdote de corazón puro, impartió una bendición sobre José y María. No fue una bendición casual. Fue una afirmación de su papel divino. Fue un reconocimiento de su fe, su obediencia y el inimaginable privilegio y la carga que se les había encomendado. Con esa bendición, Simeón los ungió para el viaje que tenían por delante, un viaje de gozo y de una profunda e inimaginable angustia. Capítulo 11. El canto del cisne. Nunc dimittis, sosteniendo la plenitud de Dios en la fragilidad de un niño. Simeón levantó la mirada de la faz del bebé. Ya no miraba a la familia que tenía delante. Sus ojos nublados por las lágrimas pero claros en su visión espiritual, miraron más allá de los techos del templo, más allá del cielo de Judea, directamente al trono de su Señor. El murmullo de la multitud se había desvanecido. El tiempo mismo parecía contener la respiración. Entonces su voz se elevó. Ya no era el temblor de un anciano, sino el tono claro y resonante de un heraldo que entrega su mensaje final. Habló no a María o a José, ni a los sacerdotes asombrados, sino directamente a Dios. Este fue su canto, su nunc dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra.
La primera frase fue una exhalación de alivio que llevaba el peso de décadas. Paz. Esta no era la pax romana, la paz impuesta por la espada y el miedo. Era la shalom de Dios, la plenitud, la integridad, el fin de la lucha. Su misión estaba cumplida. La vigilia había terminado. El centinela podía por fin dejar su puesto. La muerte que había mantenido a raya por una promesa divina ya no era un enemigo, sino una bienvenida sirvienta que lo llevaría a casa. Había sido un siervo atado no por cadenas, sino por la lealtad a una promesa. Y ahora esa promesa cumplida lo liberaba, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí estaba el núcleo de todo. La salvación no era un concepto, ni un tratado, ni un evento futuro. Era una persona, y Simeón lo estaba sosteniendo. Había pasado toda su vida estudiando las profecías de la salvación, y ahora la salvación tenía un peso en sus brazos. Respiraba el aire del templo y lo miraba con ojos infantiles. No había visto un ejército, ni un rey en un trono, ni una rebelión exitosa contra Roma. Había visto a un bebé indefenso de padres pobres. Y en ese bebé, por la revelación del Espíritu, vio la salvación total y completa de Dios. Vio al Cordero que quitaría el pecado, al Rey que reinaría para siempre. Sus ojos físicos habían visto lo que los profetas y reyes de antaño solo anhelaron vislumbrar, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Con estas palabras, Simeón demolió los muros del templo. La salvación que sostenía no era un secreto judío, un tesoro nacional, que debía ser guardado celosamente. Había sido preparada a la vista de todo el mundo. El plan de Dios siempre había sido global, cósmico. Y entonces, pronunció las palabras más revolucionarias de todas, el clímax de su revelación: luz, para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Puso a los gentiles primero. Esta pequeña luz, nacida en un establo judío, estaba destinada a inundar el mundo entero, a iluminar los rincones más oscuros de las naciones paganas que vivían en sombra. Y al hacerlo, no disminuiría a Israel, sino que sería su verdadera gloria. La vocación de Israel no era gobernarlos, sino traerles la luz. En una frase, Simeón resumió todo el Evangelio. El anciano profundamente judío proclamó el amanecer de una fe universal. Capítulo 12. La profecía inquietante para María. Un silencio profundo siguió al canto de Simeón. María y José seguían maravillados. El gozo de María era casi insoportable, una marea cálida de confirmación y asombro. Su hijo era de hecho la luz del mundo. Pero el momento no había terminado. Simeón bajó la mirada del cielo y la fijó en María. Su rostro, que había estado transfigurado por el éxtasis celestial, ahora adquiría una gravedad solemne teñida de compasión. Bendijo a la pareja y luego habló directamente a la joven madre. Su voz era tierna, pero cada palabra tenía el peso del hierro. El Espíritu aún hablaba a través de él, pero ahora la profecía se volvía oscura. He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. La primera advertencia. Este niño no traería una paz fácil. Su presencia en el mundo actuaría como un catalizador, como una gran roca en medio de un río. Forzaría una elección. Sería una crisis andante. Para aquellos que con humildad reconocieran su necesidad y se aferraran a él, sería su levantamiento, su salvación, su exaltación. Pero para aquellos que en su orgullo, en su justicia propia, en su amor por el poder, tropezaran con su humildad y su mensaje radical, él sería su caída. El carpintero de Nazaret, el bebé del pesebre, se convertiría en la gran línea divisoria de la historia humana. Nadie podría permanecer neutral ante él, y para señal que será contradicha. Simeón continuó su mirada penetrando el alma de María, una señal de contradicción. Él mismo sería el punto central del conflicto. Sería amado con una devoción total y odiado con un veneno asesino. Sus palabras de vida serían torcidas. Sus milagros de compasión serían atribuidos a los demonios. Su afirmación de ser Dios sería llamada blasfemia. Sería un enigma que el mundo no podría resolver y por lo tanto buscaría destruir.
Imágenes fugaces como sombras en la pared de la mente de María pudieron haber pasado rostros airados fariseos acusadores, el rechazo de su propio pueblo y la sombra inconfundible de una cruz romana. Su hijo, la consolación, sería también el centro de la mayor contradicción de la historia. Y entonces, Simeón pronunció las palabras más personales y desgarradoras. Miró a María no como el símbolo de Israel, sino como a una madre. Y una espada traspasará tu misma alma. Fue una estocada de dolor profético. El gozo de la anunciación, la maravilla del nacimiento, la gloria de este momento en el templo. Todo estaba ahora irrevocablemente unido a un sufrimiento futuro. Simeón le estaba advirtiendo que el costo de ser la madre del Mesías sería un dolor inimaginable. Ella no solo sería una espectadora del rechazo de su hijo, participaría en su sufrimiento. Cada insulto lanzado contra él sería una herida en su corazón. Cada clavo que lo sujetara a la cruz atravesaría su propia alma. El gozo de la Navidad y la agonía del Viernes Santo se encontraron en el corazón de María en ese preciso instante por la palabra de este anciano. La profecía tenía la intención de prepararla, de armarla para el dolor que vendría, para que cuando la espada finalmente la atravesara al pie de la cruz, supiera que esto también había sido ordenado en el plan de Dios. Capítulo 13. El testimonio de la profetisa Ana. Justo en ese momento, como si estuviera divinamente orquestado, otra figura entró en la escena. Si Simeón representaba la espera paciente y la profunda revelación teológica, esta nueva testigo representaba la devoción constante y la proclamación gozosa. Era Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. La Escritura la presenta con un detalle extraordinario, una mujer de edad muy avanzada. Había vivido solo 7 años con su marido antes de enviudar, y ahora era una viuda de 84 años. Su vida había sido un espejo de la de Simeón, pero con una diferencia clave: ella no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era la personificación de la piedad fiel de Israel. Mientras Simeón todavía estaba hablando con María y José, Ana se acercó. Ella también, como Simeón, esa mañana había sido guiada por el Espíritu. No llegó por casualidad. En el instante en que sus ojos también ancianos vieron al niño en brazos de Simeón, una vida entera de oración y ayuno encontró su respuesta. Reconoció al instante al Redentor. La alegría pura, sin la sombra de la profecía de la espada, brotó de ella. Inmediatamente Ana daba gracias a Dios. Su primera respuesta fue la adoración. Una explosión de gratitud que rompió la tensión solemne que las palabras de Simeón habían creado. Y luego hizo algo que Simeón no hizo. Movida por un gozo incontenible, se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento. El texto dice que ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No guardó silencio, no se fue a casa a meditar. Se dio la vuelta y en ese mismo momento comenzó a difundir la noticia. Se acercó a los otros justos y piadosos que conocía, a ese remanente fiel, que como ella y Simeón escudriñaba las Escrituras y anhelaba la verdadera redención, no solo política sino espiritual. Está aquí, podemos imaginarla diciendo con el rostro iluminado: «El Redentor ha llegado, lo he visto con mis propios ojos». Su testimonio fue la segunda clavija que aseguró la certeza del evento. Dios no había dado un solo testigo, sino 2, cumpliendo su propia ley. La buena nueva había comenzado a extenderse desde el corazón mismo del templo. Capítulo 14. Partiendo en paz. La intensidad del momento disminuyó. La multitud que se había congregado alrededor de esta extraña escena comenzó a dispersarse murmurando sobre lo que habían visto y oído. Ana se alejó su paso rápido ya en su nueva misión de proclamación. La obra de Simeón estaba completa. Con una ternura infinita, con un último vistazo de adoración, el anciano devolvió al niño a los brazos de su madre. Sus manos temblorosas entregaron la salvación del mundo de nuevo al cuidado de María. Miró a María una última vez. Sus ojos ya no eran los de un profeta que pronunciaba un destino, sino los de un anciano sabio que ofrecía compasión. Había visto su alegría y le había advertido de su dolor. Su mirada parecía decir:
sé fiel. Dios es fiel. Luego asintió levemente a José, un gesto de respeto por el hombre justo al que se le había confiado la protección de este tesoro. Entonces, Simeón se dio la vuelta, se enderezó y comenzó a caminar. Sus pasos no eran los de un hombre agotado por la edad. Eran los pasos ligeros de un corredor que ha cruzado la línea de meta de un siervo cuya tarea ha sido elogiada. Ya no estaba agobiado por el peso de la espera. Estaba liberado, lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La cámara sigue su espalda mientras se aleja atravesando los atrios del templo. Pasa por el pórtico de Salomón y sale a la luz del sol. Su silueta se funde con el resplandor. El guión no necesita decirnos cuándo o cómo murió. No importa. Su vida había alcanzado su único y verdadero propósito. Se fue a casa en la plenitud de la paz de Dios. María y José permanecieron inmóviles por un momento sosteniendo a su hijo. Las palabras de Simeón resonaban en sus oídos: luz, gloria, caída, levantamiento, espada. El asombro se mezclaba ahora con una nueva y solemne comprensión de la magnitud de su llamado. Con reverencia procedieron a completar lo que habían venido a hacer. Cumplieron los ritos de la purificación y la presentación según la ley, ofreciendo su humilde par de tórtolas. Luego, en silencio, la Sagrada Familia abandonó el templo y emprendió el camino de regreso. La cámara se centra en el rostro de María. Sostiene a Jesús, cerca su mirada perdida en la distancia, guardando todas estas cosas, y ahora más que nunca, meditándolas en su corazón. El mundo había cambiado para siempre, y solo un puñado de almas lo sabía. El legado de la espera. Narrador. El eco de los pasos de Simeón se ha desvanecido en los patios de Jerusalén. El murmullo de Ana se ha extendido por los círculos de los fieles. Y María y José han regresado a la oscuridad de su vida ordinaria, llevando consigo un secreto que alterará el cosmos. La escena en el templo ha concluido, pero su significado apenas comienza a desplegarse. Lo que presenciamos no fue simplemente el conmovedor encuentro de un anciano con un bebé. Fue el punto de apoyo sobre el cual giró la historia de la redención. Fue la transferencia solemne de la promesa desde el antiguo pacto hacia el nuevo, encarnada en el abrazo de un hombre justo al Dios hecho niño. El legado de Simeón no está escrito en piedra, sino en la fidelidad misma del tiempo. Es el legado de la espera sagrada. La vida de Simeón se erige como un faro, un testimonio inquebrantable de la fidelidad de Dios. Vivimos en una era de gratificación instantánea, un mundo que desprecia la paciencia y exige resultados inmediatos. La espera se considera un fracaso, un error en el sistema tiempo perdido. Pero Simeón redefine la espera. Su vida entera fue un argumento contra la prisa. Nos enseña la primera lección. Dios cumple sus promesas. No en los plazos que dicta nuestra impaciencia, ni en la escala que exigen nuestras ambiciones, sino en la plenitud absoluta de su tiempo perfecto. La promesa dada a un joven Simeón se cumplió en un anciano Simeón, demostrando que la fidelidad de Dios no caduca con el paso de las décadas. Él no olvida. Cada día que Simeón se despertó y el Mesías no había llegado, no fue un día de fracaso divino, sino un día más de fidelidad sostenida tanto de Dios para con su promesa, como de Simeón para con su espera. Pero el legado es más profundo que la simple paciencia. El canto de Simeón es una explosión de teología radical. En un momento de fervor nacionalista, cuando la consolación de Israel se interpretaba casi exclusivamente como la expulsión de los opresores romanos y la restauración política del trono de David, Simeón vio algo más. Sosteniendo al niño no vio un arma sino una luz, y proclamó lo impensable, lo que sacudiría los cimientos de su mundo. Esa luz era primero para revelación a los gentiles. Esta no era una nota al pie, era el titular. El plan de Dios siempre había sido global. La salvación que sostenía en sus brazos derribaría los muros del templo, cruzaría mares y desiertos, y alcanzaría a cada tribu, lengua y nación. La gloria de Israel no sería su dominio exclusivo, sino su vocación de servicio, ser el conducto de la gracia de Dios,
para todo el mundo. Simeón, en un instante de claridad dada por el Espíritu, vio el corazón misionero de Dios, un corazón mucho más grande que las fronteras de Israel. Finalmente, el legado de Simeón está sellado con la cruda realidad del sufrimiento. La profecía no termina con un canto de cuna, termina con una advertencia severa y personal. Y una espada traspasará tu misma alma. Simeón une indisolublemente la alegría de la encarnación con el dolor de la crucifixión. Le enseña a María y a nosotros que no se puede tener lo uno sin lo otro. La luz destinada a brillar en la oscuridad será ferozmente contradicha. Este niño no es una solución fácil a los problemas de la vida. No es un escape de la realidad. Es la presencia de Dios entrando en el corazón mismo de nuestro quebrantamiento, de nuestro dolor y de nuestra muerte. El legado de Simeón es, por tanto, una esperanza realista. La salvación no es la ausencia de dolor, sino el descubrimiento del propósito redentor de Dios dentro de ese dolor. La cuna es el preludio de la cruz, y la cruz es el único camino hacia la resurrección. La historia de Simeón no es una reliquia antigua. Es un espejo. Nos mira directamente a nosotros aquí y ahora, en pleno siglo XXI. Porque todos en lo más profundo de nuestro ser, estamos esperando algo. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando que el médico entre por esa puerta con buenas noticias? ¿Estás esperando que la puerta de tu casa se abra y entre ese hijo pródigo que se fue hace años? ¿Estás esperando justicia en un mundo que parece sordo a tus gritos? Estás esperando claridad en una encrucijada de tu vida, anhelando una señal, un susurro, una dirección clara. O tal vez tu espera es más profunda, una espera por un sentido, por un propósito, por la sensación de que tu vida finalmente importa. Todos somos Simeón. Todos estamos de pie en el atrio de nuestras vidas esperando la consolación. Y la vida de Simeón no solo valida nuestra espera, nos instruye en ella, nos enseña cómo esperar. Él no esperó pasivamente dejando que la vida pasara. Él esperó justamente, mantuvo su integridad en un mundo corrupto, pagó sus impuestos, fue honesto en sus tratos, amó a su prójimo incluso cuando la esperanza se demoraba, y el cinismo era la opción fácil. Esperó piadosamente. Su fe no era un ritual de 1 hora a la semana. Era una conversación continua. Estaba en el templo día tras día, no para ser visto por los hombres, sino para estar en la presencia de Dios. Su piedad no era una actuación, era una relación. Y lo más importante, Simeón esperó con sensibilidad. Su corazón no estaba abarrotado por el ruido del mundo, por la ansiedad del futuro o por el resentimiento del pasado. Tenía espacio para el susurro del Espíritu Santo. La tragedia de ese día es que el Mesías estaba en el templo, pero los sacerdotes estaban demasiado ocupados con sus sacrificios para verlo. Los escribas estaban demasiado ocupados con sus pergaminos para reconocerlo. La multitud estaba demasiado ocupada con sus compras y sus preocupaciones para notarlo. Solo Simeón, un anciano cuya única agenda era Dios, fue movido por el Espíritu en el momento preciso. ¿Con qué frecuencia Dios intenta irrumpir en nuestra rutina, pero estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado consumidos por nuestras pantallas y nuestros horarios para sentir el impulso divino? Esperar bien significa cultivar un silencio interior que pueda discernir la voz de Dios por encima del estruendo del mundo. La verdad central es esta: al igual que Simeón, nuestros ojos solo pueden ver verdaderamente la salvación cuando están fijos en la persona de Jesús. Él es la respuesta a nuestra espera. Pero como en el templo aquel día, Él a menudo está rodeado de distracciones. ¿Qué está distrayendo tu mirada? Es el atractivo de las salvaciones falsas que ofrece el mundo, el éxito financiero, la aprobación social, el poder político, la ideología. Es el peso de tu propio dolor tan abrumador que ya no puedes levantar la vista. Esta semana te desafiamos a hacer una pausa, a encontrar un momento de silencio. Aparta las distracciones y pídele a Dios con humildad: Señor, dame los ojos de Simeón. Dame la fe para verte obrando en mi vida aquí y ahora.
Ayúdame a encontrar mi paz no en el cumplimiento de mis deseos, sino en la certeza de tu presencia. Si esta historia de una fe que soportó la prueba del tiempo ha resonado en tu corazón, si has sentido el llamado a esperar con un propósito renovado, entonces no estás solo. Te invitamos a suscribirte a este canal, a unirte a una comunidad de creyentes que como tú están aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Y luego sé como Ana. Ella no se guardó la buena noticia, salió y hablaba del niño a todos los que esperaban. Comparte este video. Envíalo a un amigo, a un familiar, a alguien que sepas que está en su propia larga vigilia. Recuérdales que no están solos y que su espera no es en vano. Juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos ser la voz de aliento del otro, avivando las brasas de la fe y manteniendo encendida la llama de la esperanza hasta que Él regrese. La imagen final se centra en el rostro de Simeón bañado en lágrimas de un gozo que ha costado toda una vida. Sus manos arrugadas sostienen con firmeza al niño Jesús, la salvación encarnada. La luz del templo parece emanar de ellos. Lentamente la escena se disuelve como un sueño al despertar. La imagen del niño en sus brazos se transforma a los contornos, se reordenan convirtiéndose en la silueta oscura y angular de una cruz romana recortada contra un cielo teñido de sangre. El silencio es profundo, cargado con el peso del sacrificio. La profecía de la espada se ha cumplido. Pero la oscuridad no perdura. Desde el centro de la cruz, una luz comienza a pulsar suavemente al principio, y luego crece en intensidad, una luz pura, gloriosa, incontenible. La cruz se disuelve en una blancura brillante que inunda la pantalla borrando toda sombra. La música que había sido solemne y reflexiva estalla en un himno majestuoso, un crescendo de victoria, esperanza y promesa cumplida, resonando con poder antes de desvanecerse en un amén final.